es el antagonista de la fe. El temor te impide tomar decisiones de fe, el temor te impide avanzar en dimensiones de fe. Y yo te quiero enseñar a través de esta serie a identificar, a controlar y a transformar esa emoción del temor en la oportunidad de bendición de Dios para tu vida. Bueno, excelente. Excelente, ¿verdad? Así que acompáñame con tus comentarios. Vamos a estar compartiendo a través de este espacio en este día la definición de qué es el temor. Vamos a comenzar hablando en esta noche de qué es el temor. Y definitivamente no es fácil vivir una vida impregnada de temores. Todos los seres humanos, por diferentes circunstancias que hoy vamos a aprender, vivimos una vida llena de temores, temores a tomar decisiones, temores a emprender nuevos proyectos, temores a volver a confiar, temor a volver a amar, temor a creer en nosotros, temor a salir a la calle, temor a manejar, temor a todo, y vivimos llenos de temores y no nos damos cuenta que nos acostumbramos a convivir con el temor. ¿Y sabes algo? Todas las personas de una u otra manera hemos tenido que lidiar con ese monstruo llamado temor que afecta directamente nuestra alma, porque paraliza nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, llevándonos a vivir una vida por fuera de la voluntad de Dios. El temor opera directamente desde el alma. El temor condiciona tus pensamientos. El temor limita tus emociones y el temor distorsiona tu voluntad para que no hagas la voluntad de Dios, sino para que por el contrario te limites de hacer la voluntad de Dios por causa de esa emoción, de ese pensamiento, de ese sentimiento de temor. Vamos a adentrarnos a través de esta serie y en este día en un ambiente de dos elementos: revelación y transformación. Di conmigo ahí donde tú estás: revelación y transformación. Porque la revelación es lo que nos lleva a la transformación. No son ni las buenas intenciones, no, es la revelación fresca del propósito y la voluntad de Dios la que puede traer transformación a cada una de las áreas de nuestra vida. Y ese ambiente de revelación y transformación necesariamente tiene que venir acompañado de decisiones personales a lo largo de cada capítulo de esta serie. La invitación que yo te quiero hacer en esta noche es que al finalizar cada serie tú tomes atenta nota de qué decisión tienes que tomar. ¿Qué decisiones vas a tomar con base en lo que Dios te ha revelado para llevarte al nivel de la transformación? De nada te sirve participar de esta serie si no sales a tomar decisiones. De nada te sirve tomar apuntes y tomar notas si no tomas decisiones. Así que prepárate, porque en la medida que vayas identificando aspectos de tu vida que necesitan ser liberados o que necesitan ser proyectados al propósito de bendición que Dios tiene para ti, ahí tienes que ir tomando decisiones. Dios te va hablando y tú vas decidiendo. Dios te va hablando y tú vas decidiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Vamos para adelante? Ok. Vamos a iniciar estableciendo la definición del temor desde tres perspectivas integrales: la psicológica, la antropológica y la espiritual. No teológica, espiritual, que es la de la definición de la revelación del propósito de Dios. Sabes que muchas veces nos sesgamos y siempre les he hablado acerca de la importancia de mantener un equilibrio en nuestra vida de fe. Lamentablemente vivimos en un mundo de extremos. Y las personas que tienen una formación psicológica quieren desplazar, no todas, muchas personas que tienen una formación psicológica quieren proyectar todo a los pensamientos y las emociones. Todo es de la psiquis, todo es del alma. Las personas que tienen una formación antropológica o científica, todo se lo atribuyen a lo físico, a lo comprobable. Y las personas que tienen una tendencia espiritual llevada al límite, quieren atribuirle todo o a Dios o al diablo. Pero yo quiero que comencemos a mirar el temor desde una perspectiva más integral. El temor, para poder ser controlado, identificado, controlado y transformado, requiere que tú y yo podamos tener una perspectiva más integral de vida. Requiere que tú y yo podamos entender que nuestro ser integral, como dice el apóstol Pablo, y quiero comenzar allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice el apóstol Pablo: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué significa eso? Que nuestra proyección en el propósito de Dios
se establece en la dimensión del espíritu, espiritual, del alma, psicológica, y del cuerpo, antropológica. Y es necesario, o científica, y es necesario que muchos de los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana los afrontemos y los enfrentemos desde las tres perspectivas. Entonces, vamos a hablar del temor. El temor, desde la perspectiva psicológica, nos permite entender cómo opera el alma, cómo operan esos pensamientos y esas emociones fundamentadas en la emoción del temor. Desde la perspectiva antropológica, nos va a permitir entender la dimensión del comportamiento de los seres humanos, como muchos de nosotros vivimos escenarios de temor por experiencias de nuestro entorno, por comportamientos de nuestro pasado. Y desde la espiritual vamos a establecer la perspectiva del propósito de Dios para vivir libres del temor. Así que vamos a comenzar analizando el temor desde una perspectiva bíblica, pero también desde una perspectiva psicológica y social. Y vamos a entenderlo desde dos maneras, desde dos ópticas. Hay dos tipos de temor definidos en la Biblia. Uno es el temor reverente, también conocido como el temor saludable, y otro es el temor limitante. Entonces vamos a hablar del temor reverente y del temor limitante. Esas son las dos clases del temor de la que nos habla la Biblia y de la que se estudia dentro del ámbito psicológico. Comencemos hablando del temor reverente. Diga conmigo, temor reverente. Escriban en su barra de comentarios, temor reverente. Y es que el temor reverente es una actitud de respeto y reconocimiento hacia la soberanía y la autoridad de Dios. Nosotros tenemos temor reverente cuando tememos a nuestros padres, no porque nos agredan, sino porque no les queremos fallar. Cuando le tememos a un jefe, no porque nos amenace, sino porque queremos hacer las cosas con excelencia. El temor reverente parte de un sentido de respeto y reconocimiento hacia el modelo de autoridad, fundamentado en la soberanía y la grandeza de Dios. Eso nos debe llevar a cuidar nuestra vida, alineando cada paso con la voluntad y el propósito de Dios. Pero ahora vamos a profundizar un poco más. Cuando nosotros hablamos del temor reverente, hablamos de ese temor que nos lleva a tomar buenas decisiones. Cuando hablamos del temor reverente, hablamos de ese temor que nos lleva a establecer buenos patrones de comportamiento. Es decir, hablamos de ese temor que nos hace más sabios. Y es que en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es sabiduría? Déjame expresártelo de esta manera. Vamos a hacer una diferenciación entre conocimiento o inteligencia y sabiduría. Muchas personas confunden la inteligencia con la sabiduría y son dos cosas muy distintas. La inteligencia es tu capacidad para adquirir conocimiento. Eso es inteligencia. La sabiduría es tu capacidad para aplicar en tu vida el conocimiento que posees. Por eso hay muchas personas que son muy inteligentes porque se saben de memoria 37.218 versículos bíblicos, pero no son sabias porque no aplican ninguno en su vida. En cambio, hay personas que quizás no sean tan inteligentes como las otras, solo se saben 5, pero son muy sabias porque aplican los 5. Esa es la diferencia. Y el principio de la sabiduría, es decir, de tomar decisiones prácticas que nos permitan vivir una vida alineada con el propósito de Dios, es el temor a Dios. Pero también tenemos por el otro lado el temor que paraliza. Ese temor que paraliza es el temor de nuestras emociones y creencias limitantes que nos impiden tomar decisiones y avanzar en el propósito de Dios. Escribe ahí en tu barra de comentarios, temor que paraliza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que tienen que tomar una decisión y se vuelven un 8 y nunca toman la decisión. Hay que hacer una llamada y nunca hacen la llamada. Tengo que pedir esa cita y nunca pedimos la cita. Tengo que ir a hablar con el jefe y nunca entramos a la oficina del jefe. ¿Por qué? Porque tenemos un temor que nos paraliza, un temor emocional que opera desde diferentes escenarios y la Biblia, a través de la palabra, Dios nos está exhortando permanentemente a desechar ese tipo de temor. Porque nos inhibe de avanzar, nos inhibe de crecer, nos inhibe de hacer la voluntad de Dios. Y es el mismo temor que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo que saque de su vida. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder,
amor y dominio propio. Y es que cuando tú tienes un temor que paraliza, lo primero que inhibe en tu vida, lo primero que limita es el poder. Por eso hay tantas personas que dicen, no puedo aprender a conducir, no puedo aprender a nadar, no puedo volverme a enamorar, no puedo crear una empresa, no puedo ser feliz, no puedo pagar mis deudas, no puedo, porque pierden el poder, porque el temor paraliza el poder. El segundo escenario es el amor. Y entonces muchas personas no se aman a sí mismas porque tienen temor de su imperfección. A muchas personas les cuesta volver a enamorarse o volver a tener una relación o volver a creer en el amor porque tienen temor de que las vuelvan a lastimar, de que les vuelvan a fallar. Y tú ves personas que quieren enamorarse pero tienen temor de conocer personas porque tienen el temor que paraliza el amor. Y el dominio propio. Personas que tienen temor de pedir perdón, tienen temor de ser humildes, tienen temor de agachar, porque el temor ahoga su capacidad para dominar sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. Ese es el temor que paraliza. Y cuando nosotros vamos a mirar los diferentes tipos de temor, podemos encontrar cómo la psicología define el temor como una emoción básica que surge ante una amenaza percibida. Mira que la psicología define el temor como algo básico, algo cotidiano. ¿Eso qué significa? Que es inevitable sentir temor, pero es imperdonable dejar de moverte por ese temor. Te lo voy a repetir. Es inevitable sentir temor, pero es imperdonable dejar de tomar decisiones, dejar de moverte, dejar de crecer por causa de ese temor. Por eso tienes que partir de un principio. Es natural sentir temor. Se vale sentir temor. Lo que no se vale es dejar de vivir la vida que Dios ha preparado para ti por ese temor. Ahora bien, la manifestación del temor desde la perspectiva psicológica puede ser una reacción inmediata al peligro, que es lo que llamamos como miedo, o una preocupación anticipada del futuro, que es lo que conocemos como ansiedad. Y muchas personas en la vida cristiana, escúchame, te voy a hablar de personas cristianas como tú y como yo, vivimos frustrados, amargados, deprimidos, llenos de dudas, de inseguridades por causa del temor o porque tenemos una reacción inmediata a decisiones que tenemos que tomar en el presente. Ese es el temor que se refleja como miedo, o tenemos una preocupación anticipada por el futuro, que es el temor que se refleja como ansiedad. Bueno, excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Según la psicología, el temor es una de las emociones universales del ser humano y tiene un papel adaptativo para la supervivencia y nos puede ayudar a evitar situaciones peligrosas. Estamos hablando del temor reverente en esta parte. El temor reverente, el temor en todos sus sentidos, nos ayuda a evitar situaciones peligrosas. ¿Sabes que, por ejemplo, muchas veces el temor puede ser un buen aliado cuando tienes que tomar ciertas decisiones, pero el temor controlado, no el temor que te controla a ti, sino el temor que te da equilibrio, que te da mesura, el temor que te da estabilidad. A veces es bueno tener un poquito de temor antes de hacer un negocio, tener un poquito de temor antes de cruzar una calle, tener un poquito de temor antes de iniciar una relación. Lo que está mal es dejar de hacer todo lo anterior por causa del temor. Dicho de otra manera, el temor mal manejado puede llevarte a tener trastornos psicoemocionales, trastornos de ansiedad, de depresión, de frustración y de emociones negativas que van a afectar tu calidad de vida y que te van a apartar del propósito de Dios. Por eso quiero que nos enfoquemos en esta noche en la definición del temor que te aporta y en la definición del temor que te limita. Visto desde la antropología, desde el fundamento antropológico, el temor es visto como un fenómeno cultural y social influenciado por los valores, las creencias y las experiencias compartidas en el proceso evolutivo del ser humano en comunidad. Entonces, por ejemplo, muchas personas tienen temor de acuerdo a la familia en la que se formaron. Entonces hay personas, por ejemplo, mujeres que su esposo las grita e inmediatamente comienzan a reflejar una serie de temores por maltrato en su núcleo más familiar con su papá. O hay niños que fueron formados en ciertos escenarios donde les decían que si se porta mal se lo lleva el coco. Y entonces le tienen temor al coco. Y cuando ¿qué es el desayuno? Pan coco. Y les da un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque fueron formados en ambientes de temores influenciados.
Hay niños en una comunidad, por ejemplo, del campo, que no salen en la noche porque les dicen que se les aparece la pata sola. Hoy en día tú coges un niño aquí en algún barrio, en la ciudad, y le dicen no salga porque le sale la pata sola, y donde le salga la levantan a pata solo. O sea, es una cosa tremenda, porque los niños no le tienen miedo a eso, de acuerdo al círculo social o cultural en el que fueron formados. Por eso, desde la antropología, el temor simplemente es el resultado de la influencia de tu entorno familiar y social en tu proceso evolutivo de vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Piensa por un momento, ¿qué temores tú tienes infundados en tu casa? ¿Qué temores tú tienes de acuerdo a la región en la que creciste? ¿Sabías, por ejemplo, que cuando creciste con una mamá que todo el tiempo te criticaba y te desaprobaba, tú creces con temor a ser rechazada? ¿Con temor a ser desaprobado? Cuando tú creces con un papá que te abandona, tú todo el tiempo tienes temor a ser rechazado, a ser rechazada. Y ese es el temor desde el fundamento antropológico. Y cuando nosotros miramos estos elementos, a mí me llama mucho la atención una frase de Nelson Mandela, en la que Nelson Mandela dice, el coraje o la valentía no es la ausencia de temor, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y qué bonita esa definición. El coraje o la valentía no es la ausencia de temor, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Todos tenemos temores. Es inevitable sentir temor, pero para ser valientes y avanzar en la senda, lo que tenemos es que tomar decisiones a pesar del temor. No nos podemos dejar dominar por el temor. Ahora bien, vamos a enfocarnos en los dos tipos de temor. Vamos a hablar de cada uno de ellos desde la perspectiva integral, porque yo quiero que al final de esta sesión, lo que yo he sentido de parte de Dios para compartir contigo esta enseñanza, es que tú puedas salir identificando tus temores y entendiendo el porqué de tus temores, para que puedas establecer una plataforma de qué debes trabajar y de qué simplemente tienes que aprender a controlar. Vamos a hablar del temor saludable. El temor saludable. Escribe en tu barra de comentarios, saludable. Porque sí hay una forma de temor que es saludable, que es ese temor reverente. Es el que lleva al respeto y la obediencia de la autoridad. El temor reverente nos lleva a respetar y reconocer las autoridades alrededor de nuestra vida. Nuestros hijos deberían ser formados en un ambiente de temor reverente hacia los padres. No temor de que me vayan a pegar o que me vayan a lastimar o no, un temor reverente. Asimismo debe ser nuestro temor a Dios. Ese temor es el que hablábamos hace un rato, que se describe como el comienzo de la sabiduría, ya que nos permite establecer los patrones de una vida correcta. Cuando tú decides vivir una vida correcta es porque hay un temor en ti y ese es un temor saludable. El temor a fallarle a Dios, el temor a apartarte de la voluntad de Dios, el temor a vivir por fuera de los planes de Dios, ese es un temor saludable. Ese es un temor reverente. El problema es que hay muchas personas que menosprecian a Dios, menosprecian la casa de Dios, menosprecian el propósito de Dios porque no tienen temor reverente. Y ese temor nos protege del peligro, ¿sabes? En psicología, el temor saludable o reverente se identifica como una respuesta adaptativa e inconsciente que promueve la seguridad. Por ejemplo, cuando sientes temor de soltar a tu hijo para cruzar una calle. Es inconsciente, lo primero que tú haces es buscar la mano del niño para cogerlo. Y si no se deja coger de la mano, del cuello, del cabello, de algún lado lo coges. Pero lo tienes que coger porque hay un temor prudente, un temor saludable. Tú puedes sentir temor de prestar dinero. Tú puedes sentir temor de servirle de fiador a un familiar. Y es un temor saludable porque te está protegiendo de tomar una decisión que te puede traer consecuencias por fuera del plan de Dios. Piensa por un momento, ¿qué temores saludables has tenido en tu vida? O en este momento, ¿qué temor saludable estás enfrentando? Ese temor que te está protegiendo. Mira, ¿sabes que hay un temor espiritualmente muy saludable? Y es cuando, no sé si te ha pasado, que tú vas caminando y te vas a meter por una calle, pero de pronto sientes, no, mejor no me meto por ahí. Ese es un temor saludable, que es la voz del Espíritu protegiéndote de algo. O de pronto cuando una persona llega y se quiere acercar y tú sientes un temor de que no trae buenas intenciones. Ese es un temor saludable, porque te está protegiendo.
Y es importante que tengamos nociones del temor saludable porque no todo el temor es malo. Y tenemos que aprender a identificar y a utilizar correctamente el temor saludable. Eleanor Roosevelt dice que el temor saludable nos advierte, mientras que el temor paralizante nos detiene. Por eso es bueno sentir temor como una advertencia de las decisiones que estamos tomando, como una advertencia de la vida que estamos viviendo. Cuando tú te estás saliendo del camino de Dios y no sientes temor de las consecuencias de hacerlo, puedes terminar cayendo en escenarios totalmente desenfocados del propósito de tu vida, porque no tuviste en cuenta ese temor saludable que te decía: no te permitas albergar esos pensamientos, no te permitas darle abrigo a esas emociones, no te permitas esa relación con esa persona que no te conviene, no te permitas ciertos elementos que eran para protegerte. Por eso el temor bien enfocado te protege. Sin embargo, el temor paralizante no te protege, te detiene. Y cuando hablamos del temor paralizante, es aquel temor que te aleja de la confianza en Dios y que te inmoviliza frente a los desafíos que tenemos que enfrentar en la vida. Mira, muchas personas terminan estancándose en su economía porque sintieron temor de invertir, porque sintieron temor de salirse de un trabajo para meterse en otro, porque sintieron temor de colocar un negocio, porque sintieron temor de iniciar un proyecto. Y ese temor paralizante al final te aleja del plan de Dios. Generalmente el temor paralizante viene acompañado de confusión por el presente, ansiedad por el futuro y frustración por el pasado. Cuando tú tienes un temor paralizante, lo vas a poder identificar por 3 emociones básicas. La frustración por el pasado. Es que si hubiera hecho esto, es que si le hubiera hecho caso a mi mamá, es que si no me hubiera metido con ese desgraciado, es que si hubiera escuchado a la tía Rigoberta, es que si hubiese hecho ese negocio, y comenzamos a frustrarnos por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Y eso mantiene vivo un temor que nos limita de lo que tenemos que hacer hoy. Por eso las frustraciones del pasado se convierten en el combustible del temor que no te permite tomar decisiones hoy. Es muy importante que tú puedas identificar qué te frustra de tu pasado, qué te frustra de lo que viviste, de decisiones que tomaste, de experiencias que enfrentaste, de personas con las que te relacionaste, que te causan todavía frustración, porque esa frustración es la evidencia de que hay un temor paralizante dominando tu vida. La segunda emoción que nos revela que estamos enfrentando un temor paralizante es la ansiedad por el futuro. ¿Alguna vez les ha pasado que comienzan a sentir sudoración, palpitación excesiva y como que hay cosas de respiración? ¿Por qué? Porque es que tengo que ir mañana, porque es que no sé cómo voy a pagar esa deuda la otra semana, porque se vence el arriendo en una semana, y comenzamos a anticiparnos negativamente al futuro a través de una emoción llamada ansiedad. Y si tú tienes una recurrencia a esa emoción de ansiedad, es porque estás siendo dominado por un temor paralizante. Y si te das cuenta, ocupas tu tiempo productivo albergando pensamientos y emociones improductivas. ¿Y si pasara esto? ¿Y si no pasara aquello? ¿Y si me dice que sí? ¿Y si me dice que no? ¿Y si me llama? ¿Y si no me llama? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me quedo acompañado? Y comenzamos a especular hacia el futuro porque tenemos en el presente una emoción de ansiedad determinada por un temor paralizante que, por más que le damos vueltas a pensamientos y emociones del futuro, nos impide tomar decisiones para cambiar ese futuro. ¿Has tenido que experimentar esa ansiedad por el futuro? ¿Has tenido que experimentar ese temor que te activa la ansiedad por el futuro? Bueno, eso te ha paralizado y has dejado de tomar muchas decisiones por causa de este temor, principalmente decisiones que Dios necesitaba que tomaras. Mira, la tercera emoción del temor limitante es la confusión en el presente. Y es que cuando tú tienes frustración por el pasado y ansiedad por el futuro, ¿qué le dejas al presente? Confusión.
Porque no sabes qué hacer, no sabes para dónde coger. Quieres pintar un paisaje y perderte, salir y coger un bus a donde te lleve. ¿Por qué? Huir, salir corriendo, porque estás confundida, porque estás confundido, porque en lugar de estar pensando en las decisiones que tenías que tomar hoy, te estás frustrando por las que tomaste ayer y estás lleno de ansiedad por las que tienes que tomar mañana. Y al final, las 3 emociones te paralizan. ¿Bueno o excelente? Preocupante, ¿verdad? El Señor dice a través del apóstol Pablo, allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y sabes que a mí me parece muy especial este versículo cuando hablamos acerca del temor, porque cuando tú entiendes todo esto, puedes entender que mientras tú estés segura del amor de Dios por ti, vas a poder albergar ese temor reverente de no fallarle a tanto amor, de no defraudar tanto amor, pero al mismo tiempo vas a poder tener la convicción de que Dios te ama y por ese amor perdonó tus errores del pasado y por ese mismo amor te tiene preparadas cosas buenas por el futuro. Por eso tú descansas en el amor para tomar decisiones en el presente. Pero la ansiedad, la frustración y la confusión, lo único que hacen es apartarte de la convicción del amor de Dios. Dime cómo tú puedes decir que te sientes amada por Dios si lo que vives es frustrada por tu pasado. ¿Dónde queda el amor que borra multitud de errores? ¿Dónde queda el amor perfecto que borra multitud de faltas? Una persona que vive frustrada por las experiencias del pasado es una persona que no ha permitido que el amor perfecto de Dios la cubra en el presente. Por eso el temor paralizante es una evidencia de que sobre tu vida no ha sido revelado el amor de Dios. Porque si en tu vida hubiese sido revelado el amor de Dios, dejarías de darte tan duro por el pasado, dejarías de darle tan duro a las personas que te rodean por causa del pasado. Pero asimismo dejarías tanta ansiedad por el futuro, porque sabes que tu futuro está en manos del que te ama con amor inagotable. ¿Para qué temer? Si Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro. Y si Dios, el que te ama con amor inagotable, el que te rescató de tu pasado, perdonó tu pasado, sanó tu pasado, limpió tu pasado, es el mismo que tiene planes para tu futuro con ese mismo amor, ¿para qué te llenas de ansiedad? ¿Por qué tienes temor de dar ese paso, de enfrentar esa reunión, de enfrentar esa decisión? ¿Por qué? Si Dios te está diciendo que lo hagas, ¿por qué no lo haces? La ansiedad por el futuro simplemente es la ausencia de la convicción del amor del Dios que conoce los planes que ha preparado para tu futuro. Por eso, vive tu presente. Vive tu presente y te garantizo que si logras dejar atrás y permitir que el amor de Dios cubra la frustración del pasado y que el amor de Dios se lleve la ansiedad por el futuro, tú vas a poder disfrutar tu presente sin confusión. Tú vas a poder recibir una palabra de parte de Dios que te deje ver con claridad las decisiones que tienes que tomar, porque el temor te nubla, porque el temor te enceguece, porque el temor te anula la capacidad de tomar decisiones con madurez, carácter y coherencia. Por eso, trabaja en la convicción del amor de Dios sobre tu vida, porque es en el amor donde no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Donde el que teme, dice el apóstol Juan, no ha sido perfeccionado en amor. Mira qué tremendo es eso. Tú que te dices ser amada por Dios, ¿por qué tienes temor? Tú que dices que amas a Dios, ¿por qué tienes temor? Si Él perdonó tu pasado y aseguró tu futuro. Bueno, excelente. Entonces mucho cuidado con el temor, porque aunque es una emoción natural del ser humano, no te puede controlar. No te puede controlar. No te puede seguir paralizando. La puedes sentir, pero la tienes que omitir. La puedes sentir, esa emoción, pero tienes que pasar por encima de ella. Cuando se trata de un temor limitante, el que produce frustración, ansiedad y confusión. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica,
El temor paralizante es disfuncional, ya que genera efectos psicosomáticos, es decir, efectos en tu cuerpo ocasionados por las alteraciones de tus pensamientos y de tus emociones en tu alma. ¿Y qué puede generar desde la perspectiva psicológica ese temor disfuncional que te paraliza? Puede generar estrés, frustración, depresión, ansiedad, amargura, limitación, confusión y fobias. Imagínate, algo que parecería tan simple, cuántas cosas negativas puede generar en tu vida. Imagínate cómo te acostumbraste a convivir con pensamientos negativos ocasionados por experiencias negativas. Te acostumbraste a vivir temiendo a lo que viviste cuando tenías 8 años, creyendo que todavía te puede paralizar y ya tienes 40. Mira cómo tú puedes vivir hoy con temores por causa del padre agresivo y maltratador que tuviste, pero ya no vives con él. Mira cómo puedes tener temores por causa de esa persona que te prometió y no te cumplió, pero ya no vives con ella. Sino que al no permitir que el amor de Dios sane tu pasado y al no permitir que el amor de Dios asegure tu futuro, terminas cautivando el presente con temor. Y quiero citarte una frase de un escritor llamado Javier Iriondo. Y es una frase que me impactó muchísimo. Él dice: el temor es la excusa favorita de la mediocridad. ¡Wow! El temor es la excusa favorita de la mediocridad. ¿Por qué no pusiste el negocio? Es que tenía temor. ¿Por qué no te enamoraste? Tenía temor. ¿Por qué no tomaste esa decisión? Tenía temor. ¿Por qué permites que abusen de ti? Porque me da temor decir que no. ¿Por qué permites que te lastimen? Porque me da temor dejarlo. ¿Por qué permites que...? Y el temor, escúchame, el temor es una cadena que no te permite ser libre del conformismo, de la limitación y de la mediocridad. ¿Sabes? Por causa de experiencias pasadas, en nosotros se establecieron dentro del ámbito psicológico, antropológico y espiritual, mecanismos inconscientes de defensa que nos detienen, que nos limitan y que nos llevan a destruir momentos, relaciones y bendiciones sin darnos cuenta. Piensa por un momento cuántos momentos has dañado, cuántas relaciones has dañado y cuántas bendiciones has dañado por experiencias del pasado que ya pasaron, o por perspectivas del futuro que todavía no han pasado. Y simplemente dejaste de disfrutar tu vida y caíste en un vacío de mediocridad que justificas con tus temores. Vives todo el tiempo en amargura, vives todo el tiempo en frustración, vives todo el tiempo en depresión, vives todo el tiempo en ansiedad, vives todo el tiempo en agonía, vives todo el tiempo en desconfianza, vives todo el tiempo en soledad, vives todo el tiempo en pesimismo, vives todo el tiempo en negativismo. ¿Y por qué? Porque tienes temor y no lo quieres superar. Es importantísimo poder comprender la dimensión del temor y cómo puede afectar el propósito de Dios para tu vida. Por eso, para poder comenzar esta serie acerca del temor, necesitamos definir con claridad el temor. Y ya a esta altura, para cerrar esta primera sesión, tú tienes la claridad de identificar 2 tipos de temor en tu vida. El temor saludable o reverente, que es el que te ayuda a vivir a la manera de Dios, y el temor limitante, que es el que te impide vivir a la manera de Dios. Por eso no temas, porque es tiempo de vivir a la manera de Dios. Mira, hay muchas personas que han venido a la iglesia y saben que Dios tiene planes para ellas. Hay personas a las que Dios les ha demostrado su amor. Pero ¿sabes qué impide que una persona se comprometa verdaderamente con Dios? El temor. Parece estúpido, y es estúpido, pero hay esposos que tienen temor que su esposa se comprometa con Dios porque tienen temor a que los desplace. Hay esposas que no
permiten que su esposo se comprometa con Dios porque tienen temor a que ya no lo puedan manipular. O sea, temor, porque el temor nos lleva a querer ser controladores, porque el temor nos lleva a querer ser manipuladores, porque el temor nos lleva a querer vivir la vida de otros, por temor a ser rechazados, a ser abandonados, a ser lastimados, a ser menospreciados. Irónico, ¿verdad? ¿Sabes? Muchas personas saben que cuando son fieles en lo poco, Dios los bendice en lo mucho. Muchas personas han experimentado la bendición sobrenatural de Dios en su vida financiera cuando se atreven a darle a Dios. Pero ¿sabes qué impide que las personas diezmen? ¿O que las personas den una ofrenda cuando Dios la demanda en su corazón? El temor. ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no puedo cubrirlo del arriendo? ¿Y si después me hace falta? ¿Cómo se llama eso? Temor. ¿Sabes por qué muchas personas no se comprometen con la iglesia? Por temor. ¿Y si me vuelven a pagar mal como el pastor de la otra iglesia? Y si me toca comprometerme, entonces ya no me puedo quedar los domingos a ver sabroso, ¿cómo es que llama eso? Bravísimo eso, los que se quedan los domingos en la casa viendo televisión, bravísimo. Y entonces y voy a perder mi autonomía y ya no voy a poder vivir la vida como a mí se me da la gana, sino que si me comprometo con Dios voy a tener que vivir la vida como a Dios se le da la gana. O sea, una vida sin temor, una vida sin ruina, una vida sin frustración, una vida sin amargura, pero te mantienes atado en esa vida porque simplemente tienes temor de creer en Dios, porque tienes temor de comprometerte con Dios. ¿Sabes? Las personas no le tienen temor a vivir lo nuevo. No. El temor para comprometerse con Dios es porque las personas tienen temor de soltar lo viejo. ¿Te has aferrado tanto a tu viejo estilo de vida? ¿Te has aferrado tanto a tus viejos hábitos? ¿Te has aferrado tanto a la dependencia afectiva de personas tóxicas que tienes temor de descubrir algo nuevo? Tienes temor de descubrir la vida que Dios ha preparado para ti. Por eso yo te quiero invitar, comprométete con Dios. Comprométete con el perfecto amor que echa fuera todo temor. Y que tu oración a partir de esta noche sea: Padre, revélame tu amor. Padre, revélame tu amor. Ya no le digas: Padre, quítame este mal hábito. Padre, ayúdame con mi mal genio. Padre, ayúdame con la mentira. Padre, ayúdame con esa debilidad. Padre, ayúdame con... No, ya no le pidas eso. Dile: Padre, revélame tu amor. Porque ¿sabes por qué las personas tienen dependencias al alcohol, a la pornografía, a las redes sociales? ¿Sabes por qué hay personas que se dejan maltratar, se dejan lastimar? ¿Sabes por qué hay personas que viven vidas tóxicas, alejadas del propósito de Dios? Por temor. Por temor. Por temor. Por eso lo que tu vida necesita no es cambiar hábitos, no es cambiar personas, es dejar el temor. Porque cuando te he revelado el perfecto amor de Dios, te he revelada la voluntad de Dios, tú comienzas a tomar decisiones con la convicción de que por amor el Padre ha preparado lo mejor para ti. Y nada te va a detener de vivir tu vida a la manera de Dios. Bueno, excelente. Entonces, ¿qué necesita la iglesia cristiana? La revelación del amor del Padre. Porque hoy en día podemos ver una iglesia que está dominada en un 95% por temor. Cristianos estancados por temor. Cristianos que no se comprometen con Dios por temor. Cristianos que están acabando con su familia por temor. Cristianos que están acabando con su economía por temor. Cristianos que no desarrollan su proyección financiera por temor. Cristianos que no viven algo nuevo por temor. Entonces, ¿cuál es el gran síndrome con el cual el enemigo ha impedido el avance de los cristianos y por ende de la iglesia cristiana? El temor. El temor a soltar lo viejo, el temor a dejar el conformismo, el temor a dejar la mediocridad, temor a dejar la tibieza, el temor a conocer la dimensión del amor inagotable de Dios. Por eso dile: Padre, revélame tu amor. Padre, revélame tu amor. Ya no le digas: Padre, que el Héctor me ame. No, ya no le digas eso. Dile: Padre, revélame tu amor, porque si tú me revelas tu amor, ya no voy a tener temor de que el Héctor no me ame. Ya no voy a tener temor que me echen de la empresa. Por eso ya no voy a agradar a un jefe más que a ti.
Ya no voy a tener temor de que el Chepe me deje, porque te voy a amar a ti más que el Chepe. Y porque sé que tú me amas más que el Chepe. Ya no voy a tener temor de iniciar ese proyecto, porque sé que si caigo tú me levantas porque tú me amas. Por eso asegúrate de la convicción del perfecto amor de Dios y prepárate, porque la próxima semana vamos a comenzar a hablar acerca de cuáles son los escenarios del temor limitante que te está impidiendo avanzar. Y vamos a comenzar hablando de las experiencias traumáticas. Vamos a abarcar desde la perspectiva integral, psicológica, antropológica y espiritual, las experiencias traumáticas, qué las ocasiona, cómo se manifiestan y cómo las podemos tratar. Y te vas a sorprender porque hay muchos escenarios dentro del fundamento psicológico que tienen su origen en la esencia espiritual de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a utilizarlos en beneficio del propósito que Dios tiene contigo. Así que prepárate, porque la próxima semana viene un tema espectacular y vamos a desenmascarar esas experiencias traumáticas y vamos a poder experimentar esa libertad con la que el Señor quiere que tú y yo vivamos.